ya le decía yo que ayer en la Cámara de Diputados fue derrotada la iniciativa del presidente López Obrador en materia electoral, una iniciativa que requería de voto calificado por tratarse de una reforma constitucional, pero inmediatamente después pues se subió a la discusión el llamado Plan B del presidente, que consiste en reformas a leyes secundarias que no requieren de esa mayoría calificada. Buena parte de la noche hubo sesión allá en la Cámara de Diputados y de ella estuvo pendiente nuestra compañera Ivonne Melgar, a quien le agradezco que muy temprano hoy esté con nosotros para hacernos la crónica. Ivonne, muy buenos días. Mucho gusto, Pascal, muy buenos días. Efectivamente, a las 3:44 de esta madrugada concluyó la sesión con un buenas noches de Santiago Krill. El único panista, destacó ahí un morenista, el único panista que se quedó a la sesión, porque hay que subrayar que una vez que se fijaron posturas y que Acción Nacional cerró esta ronda, los representantes de la oposición abandonaron el pleno de sesiones, aun cuando al final emitirían su voto desde sus respectivas plataformas, oficinas o lugares, ya que esta sesión, al ser una sesión de una reforma secundaria, no requería la presencia física de los legisladores. Pascal, hubo pues este reclamo de la oposición a la voz de quédense con su diálogo y su derrota, así lo subrayó Jorge Triana del PAN, destacando pues que este plan B, con B de burro, B de bueno, era al final un plan de B de venganza. Fue lo que se subrayó a lo largo de esa madrugada, discutiendo el llamado Plan B, que sin profundizar todavía en qué aspectos podría estar violando a la Constitución, la oposición advirtió que estaría contravirtiendo en tribunales, señalando que hubo un abuso de los procedimientos, una imposición de este mismo Plan B, y dijo Jorge Triana, síganse mirando al espejo, sigan con su soberbia, escúchenla, el INE no se toca. Nos vemos en la Suprema Corte de la Nación, la oposición se retira, ustedes sigan platicando con su derrota. Pues se refería a la derrota previa, como tú ya lo señalabas, Pascal, de la reforma constitucional que no alcanzó los votos requeridos. Y bueno, ahí la respuesta de Morena y sus aliados, cuando ya los legisladores del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PAN abandonaron el salón, esto fue a la 1:00 de la madrugada exactamente, pues respondieron con un fuera, adiós, se vale llorar, afuera traidores, y un minuto muy tenso que, como te señalo, pues dejaría a Santiago Krill como único panista en el recinto, al igual que una de las vicepresidentas de la mesa directiva. Se vota con 267 diputados a favor y 221 en contra, pero incluso en este ambiente de chacota, de solo Morena con sus aliados del Partido Verde y del PT, donde se puso desde una bocina pues doméstica, sonó la Internacional Comunista, fue el diputado Hiram Martínez quien lo puso, subrayando que lo hacía en honor a Martínez Verdugo, dijo que viva el comunismo y el socialismo en todo el mundo, que hasta hoy ningún comunista ha mordido a un niño ni ha comenzado una guerra, decía el diputado Hiram, pero en este ambiente de chacota también hubo reclamos. La diputada trans Salma Luébano de Morena subrayó el descuido que tenía este dictamen, Pascal, señalando, subrayando que se dejó fuera
las cuotas arcoíris, las cuotas para la comunidad LGTBIT, en el sentido de que hubo pues falta de precisión en cómo garantizar la presencia de esta comunidad en las elecciones, particularmente en la representación del Senado. Presentaba una reserva que no prosperó, prosperaron algunas, más de forma, más de lenguaje, incluida una del Partido Verde para el mínimo de la representación de militantes para poder sacar adelante un nuevo partido, y ya habíamos conocido desde temprano pues las características de este plan B, que modifica en forma y fondo, dirían los especialistas, los consultados, tanto en la Cámara de Diputados como en otras instancias, estaría modificando en forma y fondo el funcionamiento y la estructura del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Pascal. Ivonne, me gustaría preguntarte cuál es el camino legislativo que le queda por delante a este plan B, y también, pues, cuáles son algunos de los puntos principales que incluye. Regresamos con nuestra compañera Ivonne Melgar. Ivonne, gracias por esperarnos. Nada Con más mucho para gusto, pues. recapitular lo que comentábamos contigo, se desechó la reforma constitucional en materia electoral enviada por el presidente, e inmediatamente después se subió el llamado Plan B, que consiste en reformas a las leyes secundarias, ante lo cual la oposición se retiró del salón de sesiones, después emitió su voto de manera remota, pero dejó ahí al oficialismo solo en San Lázaro para procesar esta reforma. ¿En qué momento legislativo se encuentra? ¿Cuál es el camino por delante y cuáles son los principales puntos de esta iniciativa, Ivonne? Me llamó mucho la atención que en la ronda de posicionamientos de todas las bancadas y también previamente, Pascal, cuando toda la oposición, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, presentan mociones suspensivas, lo que quiere decir que daban argumentos para frenar el debate del Plan B. Básicamente estas mociones suspensivas se centraron en el atropellamiento al procedimiento, en la falta de aseo constitucional, de legislativo, de la propia presentación del dictamen. Por ejemplo, pues los diputados de Morena hicieron suyas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal y ni siquiera se tuvo el cuidado de borrar aquellas hojas donde se decía que eran iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, y ahí pues se combinaban los lenguajes entre que eran defendidas por una bancada cuando había sido al mismo tiempo suscrita por el presidente de la República. Entonces, frente a este desaseo, esta prisa injustificada que se señaló generalmente procedimental en estas mociones suspensivas, nunca se entró al fondo. Y creo que esto es importante porque también me da la impresión de que lo hicieron porque no habían revisado con conciencia pues tantas hojas, 300 páginas de una de las iniciativas, 100 por otra de la otra, en las que se dividieron las modificaciones a 6 leyes secundarias, y no hay todavía un consenso por parte de la oposición de cómo proceder. Si revisamos con detalle las entrevistas banqueteras que previamente se le hicieron, por ejemplo, a Rubén Moreira, jefe de la bancada del PRI, y a Alejandro Moreno, diputado de esa bancada y dirigente del partido, veremos cómo, por ejemplo, Alejandro Moreno subrayaba que había una violación a la Constitución que iban a documentar en su momento, y Rubén Moreira dijo que hasta esa hora él no había revisado o no había encontrado todavía una propuesta que pudiera decir que era contraria a la Constitución. Entonces creo que todavía estamos en esta parte donde la propia oposición, que si bien sale fortalecida en su discurso de unidad, incluyendo
el anexar a Movimiento Ciudadano, que en otras ocasiones había jugado su propia lógica, todavía no queda claro qué sería violatorio a la Constitución y por tanto materia de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia o ante el propio Tribunal Electoral, que es también la instancia donde se pueden llevar las impugnaciones a leyes que estarían violando los artículos constitucionales. Pero a ojo de buen cubero da la impresión que muchas que le estarían quitando al tribunal y al INE la posibilidad de cancelar candidaturas o de castigar acciones adelantadas en campañas, sí podrían estar rayando en esos artículos que en los últimos 20 años se construyeron justamente para garantizar una competencia electoral pareja, Pascal. Pero todavía no se entró a ese fondo. Si eso pervive, Ivonne, ya lo veremos, creo que las posibilidades de frenar las campañas adelantadas van a ser muy limitadas. Muy limitadas, y yo creo que ahí es donde está la parte más difícil de contener ahora y donde sería un plan B que justificaría este señalamiento de la oposición de que no es B grande, sino B de chica, de venganza, ¿no? El estar impidiendo que se repitan escenarios como esos donde se cancelaron las candidaturas de Félix Salgado en 2021, la del candidato a gobernador de Michoacán, donde también se estaría señalando la posibilidad de castigar la violación del modo honesto de vivir, que fueron criterios que se acuñaron tanto en el INE como en el Tribunal Electoral ante la avalancha de acciones por parte de representantes de Morena que le daban la vuelta y que se saltaban estas aduanas que existen desde hace más de 20 años para no realizar actos anticipados de campaña. Pero pues también está la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del INE, ¿no? Y el poner a revisión los salarios de los funcionarios del INE, la eliminación de una serie de cargos, tanto de los soples como del propio INE, y la imposibilidad de cancelar estas candidaturas, entre otras medidas, Pascal. Pues ya estaremos discutiendo más y revisando más lo enviado. Ivonne, y muchas gracias por la crónica. Con muchísimo gusto, Pascal. Muy buenos días. Gracias a Ivonne Melgar.